Ella presumió en redes que era demasiado atractiva para ser fiel, con guiños y frases arrogantes. Yo respondí que algunos somos demasiado inteligentes para seguir con infieles, y la dejé expuesta con pruebas de sus mensajes con 5 hombres distintos, arruinando su juego en un solo movimiento. Me llamo Franco, tengo 28 años, y hasta hace 3 meses estaba en una relación con Antonella, de 26. Nos conocimos en la boda de mi primo hace 2 años, donde ella era dama de honor. Un clásico romance de celebración, ¿no? Recuerdo perfectamente cómo deslumbraba con aquel vestido verde esmeralda y su risa contagiosa que resonaba en todo el salón. Parecía una persona dulce cuando empezamos a charlar en la hora del cóctel. La conexión fue inmediata. Pasamos buena parte de la recepción juntos, burlándonos de los bailes coreografiados que detestábamos y compartiendo nuestro gusto por la cerveza artesanal. Intercambiamos números antes de que los novios cortaran el pastel, y tras unas semanas de mensajes coquetos, iniciamos oficialmente la relación. El primer año fue, sin exagerar, uno de los mejores que había tenido. Antonella trabajaba como coordinadora de marketing en una startup de tecnología enfocada en manejar redes sociales de pequeños negocios. Yo soy jefe de proyectos en una empresa de construcción dedicada a levantar edificios comerciales en la ciudad. Nada glamuroso, pero ambos teníamos empleos estables, buen ambiente laboral y beneficios aceptables. Desde el principio desarrollamos una rutina cómoda y natural, escapadas de fin de semana a la montaña, cenas en barrios nuevos, maratones de series con vino y demasiada comida a domicilio. Ella asistía a los asados de mi compañía y se integraba conversando con mis colegas, a diferencia de antiguas parejas que solían quedarse calladas en un rincón. Yo, por mi parte, soportaba sus reuniones de trabajo donde solo se hablaba de métricas y tasas de interacción, aunque no entendiera nada. Era la típica dinámica de pareja que parecía estar construyendo algo sólido. En redes, Antonella era lo que muchos llaman instagrameable. Tenía un atractivo fotogénico natural y una estética muy cuidada en su perfil, como si lo administrara un profesional. Sus atuendos estaban siempre combinados con el lugar que visitaba, sus fotos en cafeterías parecían salidas de una revista y hasta los autorretratos en espejos se veían espontáneos, aunque yo sabía que le tomaba una hora conseguir la luz y el ángulo correctos. Apenas subía algo, recibía cientos de me gusta y comentarios en cuestión de minutos. Entre ellos, decenas de tipos que yo no conocía le escribían con emojis de corazones o frases como hermosa como siempre. Me incomodaba un poco, pero trataba de no convertirme en el novio celoso que revisa cada interacción. Pensé que ese era el camino más rápido para arruinar lo que teníamos. Ese fue mi primer error. A los 8 meses empecé a notar cambios sutiles. Nada demasiado obvio, pero suficientes para despertar sospechas. De repente se quedaba más tarde en la oficina, justificando que su jefe estaba presionando por cerrar un contrato importante. Llegaba agotada a las 10 de la noche, sin ganas de hablar, directo a ducharse y quedarse con el teléfono en la mano. Eso, en sí, era comprensible, todos atravesamos rachas de trabajo intenso. Lo raro fue cómo empezó a comportarse con su móvil. Antes lo dejaba en cualquier lado, sin clave, incluso me pedía revisar sus mensajes si estaba en la ducha. De pronto, lo mantenía siempre boca abajo, protegido con un nuevo código de acceso, y decía que era por cuestiones de seguridad debido a una supuesta filtración de datos en su empresa. Cada vez que yo entraba a la habitación mientras escribía, cambiaba de aplicación o lo guardaba de golpe, como si la hubiera sorprendido en algo indebido. Si sonaba una llamada cuando veíamos televisión, la dejaba pasar a buzón. Eran señales pequeñas, pero juntas formaban un patrón difícil de ignorar. Soy alguien confiado por naturaleza, a veces en exceso, como suelen decir mis amigos. Pero aquellas actitudes encendían alarmas. Con el tiempo, las noches de trabajo se volvieron más frecuentes, 3 o 4 veces por semana. Los supuestos encuentros con amigas se extendían hasta la madrugada. Curiosamente, nunca conocí a esas compañeras pese a llevar casi un año juntos. En Instagram subía historias desde bares caros y restaurantes elegantes, siempre acompañada por mujeres cuya cara aparecía cortada o escondida tras una copa. Había algo en la atmósfera de esas imágenes que no encajaba, demasiada iluminación romántica y ambientes demasiado íntimos como para ser simples salidas laborales. La verdadera señal definitiva apareció al cumplirse 10 meses de relación. Era mi cumpleaños y teníamos planeada una cena en nuestro restaurante italiano favorito, el mismo donde habíamos tenido nuestra tercera cita. Había esperado esa velada toda la semana, incluso pedí la tarde libre para comprar una botella del vino que habíamos compartido en nuestro aniversario. A las 4 de la tarde, Antonella me llamó diciendo que había surgido una emergencia laboral y que llegaría tarde, tal vez 3 horas después, porque tenía una reunión crucial con un cliente. Me pidió que no la esperara y que cenara solo. Aseguró sentirse fatal por faltar a mi cumpleaños, pero que era un momento decisivo para su carrera. Intenté ser comprensivo, aunque estaba decepcionado.
Esa noche terminé solo en Marchellós, mirando con desgano mi plato de pollo a la parmesana. Entre el mal ánimo y la tristeza, decidí distraerme revisando Instagram. Antonella había subido una historia apenas una hora antes. Aparecía en un bar elegante del otro lado de la ciudad, un lugar del que yo ni siquiera había escuchado. Sonreía mientras brindaba con copas de champaña, aunque los rostros de quienes la acompañaban estaban cuidadosamente recortados de la foto. Lo que más me llamó la atención fue que llevaba puesto el vestido que había comprado para mi cena de cumpleaños. Maquillaje impecable, peinado perfecto, y un pie de foto que decía, cuando el trabajo se siente como diversión. Almohadilla bendecida, almohadilla viviendo lo mejor. En ese instante supe que algo no estaba bien entre nosotros. No la confronté esa noche, aunque llegó pasadas las 11 con un mar de excusas y disculpas elaboradas. Decía que la crisis laboral se había solucionado tras horas de negociaciones, y hasta me trajo una porción de pastel de una pastelería reconocida como gesto de paz. Me besó y me prometió que recuperaríamos la cena perdida durante el fin de semana. Yo solo asentí, fingiendo comprensión y diciéndole que entendía lo estresante que podía ser su trabajo. Pero por dentro había tomado una decisión, dejar de ser el novio ciego y empezar a observar con atención. En las semanas siguientes empecé a detectar patrones. Sus supuestas emergencias laborales siempre coincidían con los momentos en los que teníamos planes juntos, noches de cine, cenas reservadas, incluso visitas a mi familia. Además, sus frecuentes salidas con amigas siempre eran con un grupo del que hablaba, pero cuyos nombres no correspondían a nadie que yo conociera, jamás los vi etiquetados en fotos ni escuché que la llamaran en medio del día. Para colmo, recibía mensajes en horarios extraños que le arrancaban sonrisas que hacía meses no me dedicaba a mí. Eran gestos de complicidad que me dejaban claro que yo estaba quedando fuera de su mundo. Cuando estábamos cenando y sonaba su teléfono, lo tomaba de inmediato con una ansiedad distinta a la que mostraba con mensajes de su familia o de amistades reales. Su actividad en redes sociales también empezó a levantar sospechas. Siempre había sido activa, pero ahora publicaba a todas horas, selfies en el gimnasio con frases de superación personal, fotos frente al espejo acompañadas de reflexiones sobre el amor propio y la importancia de no conformarse con menos de lo que uno merece, almuerzos en restaurantes caros durante días en que me había dicho que almorzaba rápido en la oficina. Y, como si fuera poco, una avalancha de comentarios de hombres que parecían conocer detalles íntimos de su vida. Las frases eran aparentemente inofensivas: te ves increíble, que tengas un gran día, hermosa, esa sonrisa ilumina cualquier lugar, comentarios típicos en las publicaciones de muchas mujeres atractivas. Sin embargo, lo preocupante era la forma en que Antonella respondía, con emojis coquetos, bromas internas y referencias a conversaciones que claramente habían ocurrido fuera de Instagram. No eran simples seguidores, eran tipos con los que hablaba de manera continua y directa. Comencé a hacer capturas de pantalla, no por obsesión ni control, sino porque intuía que en algún momento necesitaría pruebas de lo que sospechaba. Mi amigo Sergio, que había pasado por un divorcio complicado, solía repetirme: confía en tu instinto. Cuando algo se siente mal, es porque lo está. No lo ignores solo porque quieres creer que todo está bien. Sus palabras resonaban cada vez más fuerte mientras notaba cómo Antonella se alejaba. En casa, su actitud cambió drásticamente. Mientras veíamos series, permanecía enganchada al teléfono, riéndose de cosas que no tenían nada que ver con lo que estábamos viendo. Si le preguntaba qué la hacía reír, contestaba algo de trabajo o un mensaje de Camila, pero inclinaba el móvil para que yo no alcanzara a leer nada. Su tiempo estaba más dedicado a escribir en la pantalla que a compartir momentos conmigo. Lo más duro fue la caída en la parte afectiva. Antes me tomaba de la mano sin motivo, me abrazaba mientras cocinaba, me besaba cada mañana antes de salir, se acurrucaba a mi lado en el sofá. Incluso jugaba con mi cabello mientras conversábamos. Todo eso se fue apagando poco a poco hasta desaparecer. Pasamos de ser una pareja con una vida íntima sana a convertirnos prácticamente en compañeros de piso que compartían cama y recibos. Si intentaba acercarme con cariño, ella parecía ausente, inventaba excusas sobre cansancio o estrés. No era un rechazo directo, pero estaba claro que su mente y su corazón estaban en otro lado. La gota que colmó el vaso llegó un sábado de febrero. Antonella dijo que iría con unas compañeras de trabajo a un outlet a las afueras de la ciudad, que quizá cenarían juntas si encontraban algo para celebrar. Era la típica coartada que usaba para desaparecer entre 6 y 8 horas. Yo aproveché para dedicarme a organizar el armario compartido, una tarea que llevaba meses posponiendo. Mientras movía cajas y revisaba ropa acumulada en 2 años de convivencia, encontré uno de sus bolsos viejos escondido detrás de abrigos que nunca usaba. El cierre estaba entreabierto y se asomaban papeles. La curiosidad me ganó y lo abrí. Adentro encontré un recibo de un restaurante que no conocía. La fecha coincidía con el fin de semana anterior,
cuando me había jurado que estaba en casa de su hermana ayudando a preparar un baby shower. El ticket correspondía a una cena para dos en un lugar de lujo del centro, 2 platos principales caros, una botella de vino más costosa que toda nuestra compra semanal, un postre para compartir y varios cócteles. La cuenta rondaba los $150, sin incluir la propina. El pago lo había hecho con su tarjeta personal, la misma que usaba solo para sus gastos individuales, nunca en las compras del hogar. Ese papel en mis manos era como una prueba sacada de una escena policial. Antonella había mentido sobre su paradero, había gastado una cantidad considerable en una cena íntima con alguien más, y luego había escondido el comprobante en un bolso olvidado, como si supiera que estaba haciendo algo indebido. Todas las piezas empezaban a encajar, pero entendí que antes de enfrentarla necesitaba reunir más pruebas sólidas de lo que ya era evidente: estaba siendo infiel. Comencé a darme cuenta de que lo que estaba enfrentando no era una simple sospecha pasajera, sino algo mucho más grande y peligroso para mí. Por eso, decidí dejar de actuar como alguien que solo colecciona capturas de pantalla dispersas esperando que algún día fueran suficientes. Empecé a ser metódico, frío y calculador. Cada movimiento de Antonella era observado con atención, cada excusa analizada, cada contradicción registrada. Era la única manera de protegerme y de no dejar cabos sueltos que luego pudieran volverse en mi contra. Uno de mis primeros métodos fue aprovechar los momentos en que ella se relajaba y dejaba su teléfono descuidado. Cuando Antonella entraba a la ducha, yo revisaba rápidamente el apartado de consumo de batería en su móvil. Esa sección revelaba más de lo que uno cree, siempre los mismos patrones, las mismas aplicaciones. Instagram y Snapchat aparecían como si fueran parte esencial de su vida diaria, pero había una aplicación de mensajería que no reconocía, cuyo consumo de batería era desproporcionado, como si pasara horas escribiendo allí. Ese detalle me confirmaba que no eran simples conversaciones triviales, sino que algo serio estaba pasando. Por las noches, mientras ella se iba a dormir diciendo que estaba exhausta del trabajo, yo permanecía despierto, observando de reojo cómo la pantalla de su teléfono se encendía una y otra vez en la mesita de noche. Las notificaciones llegaban en ráfagas, y aunque intentaba disimular, al amanecer siempre las borraba de inmediato. Aquello no era normal en una relación estable, y menos en alguien que aseguraba estar demasiado cansada para hablar conmigo, pero nunca lo suficiente para contestar a otros. El descubrimiento más grande llegó casi por accidente, unas 3 semanas después de haber encontrado aquel famoso recibo de restaurante que me había puesto en alerta. Su ordenador portátil funcionaba cada vez peor, se colgaba en medio de las videollamadas, iba lento, y ella misma me pidió que lo revisara un fin de semana. No soy un experto en informática, pero me manejo lo suficiente para tareas básicas: limpiar archivos temporales, desinstalar programas inútiles, pasar un antivirus. Mientras el programa analizaba, noté que en otra pestaña tenía abierta su bandeja de entrada. No lo busqué, no lo forcé, simplemente estaba ahí, delante de mis ojos. Y lo que encontré fue devastador. Decenas de correos electrónicos de hombres que jamás había escuchado nombrar. No eran mensajes esporádicos, sino intercambios constantes con varios de ellos. Las líneas de asunto y las primeras frases ya lo decían todo: anoche fue increíble, eres increíble, gracias por este fin de semana, no puedo esperar a verte otra vez. Y seguía: estabas deslumbrante, no dejo de pensar en ti. Me temblaban las manos, y el estómago se me cerraba mientras repasaba uno tras otro. Era como si estuviera leyendo la crónica de una vida paralela que se desarrollaba a mis espaldas. Los nombres empezaron a encajar con piezas que no había visto antes. Ignacio, un tipo del gimnasio que la aconsejaba sobre rutinas y suplementos. Federico, de su grupo de exalumnos universitarios, que parecía conocer hasta sus horarios y gustos más personales. Ramiro, financiero de oficina en el centro, especialista en cenas caras y lugares de lujo. Esteban, un consultor que planeaba escapadas a la playa y le mandaba fotos de destinos exóticos como si fueran un catálogo de vacaciones. Y Sergio, compañero de marketing, que compartía sus mismas aficiones culturales y sociales. No era solo un engaño físico o emocional, Antonella había creado diferentes versiones de sí misma para cada uno. La fanática del ejercicio con Ignacio, la amante del vino con Federico, la profesional ambiciosa con Ramiro, la aventurera con Esteban y la creativa apasionada con Sergio. Mientras tanto, yo no era más que su fachada de estabilidad, el novio responsable que compartía gastos, que mantenía un hogar seguro y al que podía regresar cuando necesitaba un punto de apoyo. Lo más aterrador era la precisión con la que había planeado todo. Tenía un calendario secreto que yo nunca había visto, pero que se reflejaba en las excusas que me daba. Trabajo hasta tarde significaba una cena romántica con Ramiro. Noche de chicas era un fin de semana con Federico. Visito a mi familia en realidad era una escapada playera con Esteban. Nada quedaba librado al azar,
Era una red de mentiras tejida con detalle y mantenida durante meses. En ese momento decidí que no bastaba con saberlo, debía reunir pruebas sólidas, innegables. Imprimí correos, guardé capturas de pantalla, recopilé recibos y registros de actividad en Instagram donde ella misma se delataba al aparecer en sitios que no coincidían con lo que me decía. Organicé todo en una carpeta con fechas, descripciones y contextos. Sabía que Antonella era hábil para manipular, que si la confrontaba sin evidencias, podría dar la vuelta a la situación y presentarme como un celoso controlador. No le daría esa oportunidad. A pesar del terremoto interno que sentía, mantuve la calma hacia afuera. Esa misma noche, cociné, vimos una película y me acosté a su lado como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí ya se estaba diseñando un plan de salida, una estrategia para soltar aquella relación, y al mismo tiempo, destapar todo lo que había ocultado. No era solo mi dignidad lo que estaba en juego, sino también mi reputación. No iba a permitir que ella me pintara como el ex tóxico que no soportaba sus logros o independencia. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y espionaje. Ella seguía con sus salidas, sus mensajes misteriosos, sus sonrisas disimuladas frente a la pantalla. Y yo, mientras tanto, sumaba más pruebas, anotaba cada mentira, construía el expediente definitivo que usaría en el momento preciso. Me volví casi un cronista de sus engaños. Ese momento llegó un jueves de marzo, durante mi descanso de almuerzo en la oficina. Abrí Instagram y su última publicación apareció de golpe. Una selfie en el vestíbulo de un hotel de lujo en el centro. Vestido nuevo, maquillaje profesional, peinado impecable, como si fuera a una gala. Lo peor fue el pie de foto, algunos somos demasiado atractivos para ser fieles. Lo adornó con una cadena de hashtags sobre vivir auténticamente, no pedir disculpas, abrazar tu poder. Era un manifiesto de su traición disfrazado de empoderamiento. Los comentarios llegaron en oleadas, corazones, llamas, halagos. Todos la felicitaban, decían lo afortunado que era yo por tener a una mujer tan especial. Si supieran lo que en realidad hacía detrás de esas fotos. Yo estaba en mi oficina, tragándome la rabia, entendiendo de una vez por todas que Antonella no estaba interesada en arreglar nada. Yo todavía pensaba que teníamos un bache en la relación, que con comunicación y esfuerzo podíamos mejorar. Pero esa publicación me abrió los ojos, no era descuido, no era un mal momento. Era soberbia, descaro y un engaño sistemático. Ese fue el instante en que supe que mi paciencia había terminado y que la bomba que había estado preparando pronto estallaría. Ella presumía abiertamente en Internet, como si fuese parte de su identidad pública, casi una marca personal, la imagen de una mujer irresistible, demasiado atractiva y deseada como para conformarse con estar atada a una sola persona. Fue en ese momento cuando comprendí con claridad cómo debía responder, y cómo asegurarme de que todos descubrieran quién era realmente Antonella detrás de esa fachada perfectamente elaborada en redes sociales. Dediqué toda una pausa de almuerzo a organizar meticulosamente la evidencia que había ido reuniendo durante semanas. Tenía capturas de conversaciones por correo con los 5 hombres, donde quedaban al descubierto sus planes, sus bromas internas y, sobre todo, las señales de relaciones románticas en paralelo. Guardé también recibos de restaurantes y hoteles que desmentían las excusas que me había dado sobre dónde estaba y con quién. Incluso recopilé registros de su actividad en Instagram, donde presumía desde lugares que decía visitar por trabajo, pero que en realidad correspondían a citas. A eso sumé los extractos de sus movimientos con tarjeta de crédito, en los que aparecían gastos que ella intentaba justificar como laborales, cuando en realidad financiaban sus aventuras. Organicé cada pieza de prueba en carpetas digitales en mi teléfono. Cada carpeta estaba centrada en un hombre distinto, y todas mostraban el mismo patrón de engaño y manipulación. Eran meses de evidencias, docenas de capturas y un rastro documental imposible de refutar para Antonella. Con todo listo, elaboré mi respuesta. Evité sonar enojado o desbordado de emociones, porque no quería que pareciera la típica reacción del ex despechado. Mi mensaje tenía que ser frío, directo y contundente, tal como ella había usado su tono confiado y casual en sus publicaciones. Así que escribí, algunos somos demasiado inteligentes como para quedarnos con personas infieles. Después lancé mi golpe, 5 publicaciones distintas en Instagram, cada una en formato de carrusel, mostrando pruebas específicas de sus vínculos con cada hombre. Imágenes de correos electrónicos en los que hacía planes, compartía detalles íntimos y mentía sobre su estado sentimental. Etiqueté a Antonella en todas y acompañé los posts con hashtags relacionados con la infidelidad y el drama de pareja, asegurándome de que cualquiera pudiera encontrarlos. La reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de minutos, mi teléfono no paraba de vibrar, notificaciones, comentarios, mensajes directos, etiquetas, compartidos. El post original de Antonella, que apenas tenía unas cuantas respuestas positivas, se convirtió rápidamente en un campo de batalla virtual.
Ahora eran cientos los que, al ver mis pruebas, entendían lo que en realidad significaba la frase que ella había escrito. Su imagen, construida con tanto cuidado, empezaba a desmoronarse en vivo y en directo, mientras todos conectaban la arrogancia de su confesión con la magnitud real de sus engaños. Lo más impactante fue observar cómo los propios hombres implicados se daban cuenta de la verdad. Ignacio, a quien conoció en el gimnasio, descubrió en segundos que la mujer con la que pensaba tener una relación exclusiva salía a cenar con Ramiro, un tipo del mundo de las finanzas. Por su parte, Ramiro se dio de bruces con las pruebas de los viajes de fin de semana que ella había hecho con Federico, y comprendió que aquellas conferencias de trabajo que tanto mencionaba eran, en realidad, escapadas románticas. Más tarde, Federico notó la existencia de Esteban, y comprendió que las fotos en la playa que Antonella compartía como si fuesen recuerdos de vacaciones personales eran en realidad escapadas con otro amante. En los comentarios, los hombres empezaron a interactuar entre sí, armando un rompecabezas colectivo. Publicaban sus propias capturas, se acusaban mutuamente y exigían explicaciones que ella no podía dar sin admitir años de engaños. El espacio que antes era un escaparate de vanidad se convirtió en una guerra abierta. Las amigas de Antonella también quedaron en shock, comentaban confundidas, tratando de diferenciar entre lo que había sido verdad y lo que resultaba ser mentira. Compañeros de trabajo vieron de repente expuesta una vida secreta, comprendiendo que aquellas emergencias laborales y reuniones nocturnas nunca habían tenido nada que ver con clientes ni proyectos. Incluso su familia terminó enterándose a través de etiquetas en Facebook y publicaciones compartidas. Para ellos, el supuesto novio formal de 2 años no era más que uno entre media docena de hombres a los que ella manipulaba al mismo tiempo. Toda la estructura social de Antonella se derrumbaba a plena vista, mostrando el alcance de sus mentiras. Su reacción inicial fue borrar de forma desesperada todo lo que encontraba, comentarios en sus publicaciones, respuestas a otros usuarios e incluso posts completos que podían contener más pruebas. Pero era inútil, Internet nunca olvida, y decenas de personas ya habían hecho capturas antes de que ella pudiera borrar nada. Esa maniobra solo la hizo parecer más culpable y acorralada. Finalmente eliminó por completo su cuenta de Instagram, pero eso solo empeoró las cosas. Ahora las pruebas circulaban en cuentas de terceros, propagándose más allá de su control. Al desaparecer, lo único que consiguió fue darle más fuerza a la historia, dejando claro que no tenía cómo defenderse ni dar su versión. Unos 20 minutos después de publicar todo, mi teléfono sonó. Era Antonella llamando desde el trabajo. Contesté solo con el buzón de voz y escuché sus mensajes, gritaba sin coherencia sobre invasión de privacidad, me llamaba psicópata, decía que estaba arruinando su vida y su reputación por nada. En el resto de la tarde llegaron 6 llamadas más, cada una más desesperada y colérica. A veces me amenazaba con demandarme por acoso y difamación, otras, rogaba que borrara las publicaciones y habláramos como adultos. Y entonces, los demás hombres empezaron a contactarme directamente. El primero fue Ignacio, que me escribió por mensajes privados en Instagram y también por Facebook. Su mensaje llegó con un tono tan medido que al principio dudé si creerle. Sonaba profesional, con disculpas sinceras, casi como si realmente estuviera sorprendido y arrepentido. Aseguraba que jamás habría cruzado la línea si hubiera sabido que Antonella estaba en una relación seria, porque, según él, ella le había dicho que no tenía ningún compromiso y que simplemente estaba saliendo de manera casual. Insistía en que no era su intención lastimar a nadie y que nunca habría buscado algo más si hubiese sospechado que ella estaba prácticamente comprometida conmigo. Para demostrarlo, me envió capturas de pantalla de las primeras charlas que tuvieron, donde claramente se leía cómo Antonella le decía que era soltera, que estaba abierta a conocer gente y que buscaba algo auténtico, estable, con la persona adecuada. Ver esas pruebas no me sorprendió, pero sí me confirmó algo, ella había mentido con la misma seguridad con la que respiraba. El mensaje de Ramiro, en cambio, tenía un tono completamente diferente. Se notaba cargado de enojo, casi de furia contenida. Estaba lleno de reproches, pero todos dirigidos hacia Antonella. Me dejaba claro que no me culpaba a mí, sino a ella, porque se sentía utilizado de la manera más cruel. Describía cómo había financiado cenas lujosas, escapadas de fin de semana, detalles costosos, y cómo ahora comprendía que todo formaba parte de un plan en el que solo era uno más en la lista. Me contaba que la veía como una mujer que había jugado con él, comportándose como una sugar baby, que dependía de su bolsillo mientras se mostraba al mundo como una profesional independiente, alguien que solo disfrutaba de la compañía sin necesitar nada de nadie. Descubrir la mentira le dolía, pero lo que más lo enfurecía era haber sido manipulado con tanta naturalidad. El caso de Federico era distinto. Su mensaje fue mucho más largo, casi una confesión a corazón abierto. Allí me relataba, con lujo de detalle, cómo Antonella le había hecho creer que iban a construir un futuro juntos.
Le habló de mudarse, de buscar apartamentos, de organizar su vida en torno a esa idea de estabilidad. Tanto fue así que ya había empezado a planear un posible compromiso formal para el siguiente año. Todo su proyecto de vida giraba en torno a ella. Lo que no sabía era que, mientras él hacía cálculos de hipotecas y planes de boda, estaba compitiendo sin saberlo con al menos 4 hombres más por la misma promesa vacía. Su confusión era evidente, mezclada con tristeza y una rabia contenida que se filtraba en cada línea. Después aparecieron los testimonios de Esteban y Sergio, quienes compartieron historias casi calcadas. Ambos habían sido engañados, emocionalmente exprimidos y usados como piezas intercambiables en el rompecabezas de Antonella. Lo más escalofriante era la manera en que ella moldeaba su personalidad para cada uno. Conocía sus gustos, sus intereses, sus debilidades, y se convertía en la mujer perfecta según el caso. Con Federico era la soñadora de familia y estabilidad, con Ramiro, la joven independiente que solo buscaba diversión, con Ignacio, la compañera de aventuras, con Sergio y Esteban, una mezcla de amiga cómplice y pareja atenta. Ninguno de ellos sospechaba que ella actuaba un papel distinto en paralelo, como una actriz que no olvidaba su guión. La verdadera satisfacción para mí no fue solo recibir esos mensajes, sino presenciar lo que vino después, como todos ellos, poco a poco, empezaron a unirse, a hablar entre sí, a unir las piezas del engaño. Formaron un grupo de chat para compartir pruebas. Ahí empezaron a circular capturas de pantalla, fotos, recibos y mensajes que, al juntarse, mostraban la dimensión completa de su mentira. Ignacio compartió imágenes de regalos caros que ella le había dado, regalos que, al verlos, comprendí que habían salido del dinero que yo ingenuamente pensaba que se destinaba a gastos comunes del hogar. Ramiro mostró facturas de restaurantes románticos donde había cenado con ella, justo en noches en las que me juraba que se trataba de compromisos laborales. Federico aportó fotos y comprobantes de viajes de fin de semana, viajes que yo creía que eran para reuniones familiares o conferencias de trabajo. Esteban mostró conversaciones donde planeaban vacaciones de playa, precisamente en fechas en que me aseguraba estar ocupada ayudando a amigas o yendo a baby showers. Y Sergio, por último, enseñó imágenes de visitas a galerías de arte y museos en días en que me decía que estaba enferma, recuperándose en casa. En cuestión de horas, tras mi publicación exponiéndola, todos actuaron al unísono, bloquearon a Antonella de sus redes, eliminaron su número, cortaron el correo, cerraron cualquier posibilidad de contacto. Instagram, WhatsApp, LinkedIn, llamadas, cada puente fue destruido. La red de opciones que ella había tejido con tanto cuidado desapareció como si nunca hubiera existido. Y cuando mi relación con ella también llegó a su fin, quedó sola, sin respaldo, sin ese colchón emocional y económico que había utilizado durante meses. Esos hombres, que habían sido su fuente de dinero, compañía y validación, desaparecieron de su vida en un mismo día, dejándola con la verdad que siempre había negado. No le importaban como personas, solo como recursos reemplazables. La reacción de Antonella fue tan predecible como patética. Esa misma noche, alrededor de las 8, apareció en la puerta de mi apartamento. Llegó gritando, llorando, con la voz desgarrada, al punto de incomodar a los vecinos de varios pisos. Se golpeaba el pecho, suplicaba que la perdonara y, en segundos, cambiaba el tono para acusarme de haberle arruinado la vida. Era una montaña rusa emocional, de rodillas pidiendo comprensión, a gritos llenos de odio, todo en cuestión de minutos. Golpeaba mi puerta con tal fuerza que el marco temblaba, chillando que yo no tenía derecho a compartir esas conversaciones, que eran privadas, que lo que había hecho era ilegal, que iba a llamar a la policía. Yo, sereno, contesté desde el otro lado sin abrir la puerta. Tú misma publicaste en Instagram que eras demasiado atractiva para ser fiel, lo único que hice fue dar contexto a lo que realmente significaba. Ella seguía girando sus excusas como cartas marcadas. Primero decía que los correos estaban sacados de contexto, que los hombres la acosaban y que ella solo había sido cordial. Después, que todo eran amistades inocentes que yo, con mis inseguridades, había convertido en un drama. Cuando entendió que esa versión tampoco me convencía, cambió de estrategia, lanzó amenazas de demandarme, de destruir mi reputación profesional, de contar a todo el mundo que yo era un abusivo y controlador. Era evidente que estaba usando el mismo guión de manipulación que tantas veces le había funcionado, pero esa noche, frente a una puerta cerrada, ya no tenía ningún efecto. La situación llegó a un punto en el que la seguridad del edificio tuvo que intervenir. Antonella llevaba más de una hora generando un escándalo, y varios vecinos habían llamado para quejarse del ruido y las amenazas. Al final, fue escoltada fuera del edificio, gritando que me haría pagar por haber arruinado su vida y su carrera, asegurando que pronto lograría poner a todos en mi contra. Pero lo cierto es que, para ese momento, su reputación ya estaba completamente destruida, sin posibilidad alguna de recuperarse.
La noticia se esparció por nuestros círculos sociales con la rapidez de un incendio en temporada seca. Amigos en común me escribieron en cuestión de horas, algunos pedían confirmar si las capturas eran reales, otros me mostraban apoyo y hasta compartían experiencias propias en las que Antonella les había parecido sospechosa, aunque en aquel entonces habían preferido darle el beneficio de la duda. Todo comenzó a encajar, actitudes que antes parecían triviales ahora tenían pleno sentido. La repercusión alcanzó también su entorno laboral. Una persona de su oficina vio el escándalo en Instagram y compartió las pruebas en los canales internos de la empresa. Su jefe la llamó al día siguiente para hablar sobre cómo su vida personal estaba afectando el trabajo, sobre todo porque había usado recursos de la compañía para coordinar citas y encuentros con hombres que no eran su pareja. La situación escaló rápido, en menos de una semana, perdió su empleo. Lo que antes disfrazaba como emergencias de trabajo y noches largas en la oficina resultó ser tiempo invertido en citas con distintos hombres, varios de ellos conocidos en eventos corporativos. Su familia también se enteró, no por mí, sino por publicaciones en Facebook y mensajes de parientes confundidos que buscaban entender lo ocurrido. Sus padres, siempre amables conmigo y quienes me habían hecho sentir parte de su familia, quedaron destrozados al descubrir que su hija llevaba años ocultando una doble vida. Mientras ellos pensaban en integrarme en celebraciones familiares y proyectaban nuestra relación a largo plazo, la realidad salió a la luz de manera brutal y definitiva. El golpe no se limitó a lo personal, en lo profesional, su reputación quedó manchada sin remedio. Los compañeros de trabajo no tardaron en compartir la historia, dejándola prácticamente vetada en su sector. Con el contrato del apartamento a nombre de ambos, yo cubría el 70% de los gastos de renta y servicios, mientras que Antonella aportaba solo cuando le convenía. Al quedarse sin empleo y sin su red de hombres que le ayudaban con dinero y regalos, no pudo sostener su estilo de vida. No le quedó otra opción que volver a vivir con sus padres en las afueras, un retroceso enorme para alguien que había intentado construir la imagen de mujer independiente y exitosa en la ciudad. Las consecuencias en redes sociales se extendieron durante semanas. La gente seguía compartiendo pruebas y contando experiencias de engaños que habían sufrido con ella. Intentó crear nuevas cuentas en Instagram y aplicaciones de citas con variaciones de su nombre, pero de inmediato la reconocían por sus fotos y la denunciaban. Las capturas seguían apareciendo una y otra vez, impidiendo que pudiera limpiar su imagen. Ignacio, Ramiro, Federico, Esteban y Sergio, todos engañados por Antonella, terminaron convirtiéndose en verdaderos amigos. Lo que comenzó como una amarga coincidencia se transformó en un vínculo de apoyo mutuo. Se reunían con frecuencia, compartían experiencias y se daban respaldo en la recuperación emocional. Era extraño, pero a la vez positivo, de la red de mentiras de Antonella nació una especie de grupo de apoyo que jamás habría existido de otro modo. En mi caso, la mejoría fue inmediata. Desapareció la tensión constante de preguntarme qué ocultaba, de analizar contradicciones en sus historias o de sentirme paranoico al revisar detalles que nunca encajaban. Sin ese peso, mi mente y mis emociones descansaron. El trabajo volvió a resultarme agradable, ya no tenía que gastar los descansos descifrando publicaciones en redes sociales. Amigos y familiares notaron el cambio, me veían más tranquilo, relajado y con la misma energía positiva que había perdido tiempo atrás. Incluso mi familia confesó que ya habían percibido actitudes extrañas de Antonella en reuniones y fiestas, aunque se habían callado para no interferir si yo no lo planteaba primero. Lo más inesperado fue el apoyo que recibí de personas que casi no conocía. Varias mujeres me contactaron para agradecerme por haber expuesto a Antonella, contaban cómo ella había intentado acercarse a sus novios o causar problemas en sus relaciones. Esa exposición pública no solo me liberó a mí, sino que también protegió a otros de caer en sus juegos. Unas 6 semanas después del incidente de Instagram, la vi en un supermercado cercano a mi apartamento. Su aspecto era desolador, ojerosa, delgada de forma poco saludable, con un aire de nerviosismo permanente, mirando a su alrededor como si todos la estuvieran observando. Intentó acercarse en la sección de verduras, probablemente buscando otra oportunidad para disculparse o manipularme, pero simplemente tomé lo que necesitaba y me alejé. No había nada más que hablar. Ninguna justificación borraría lo que hizo ni revertiría sus consecuencias. Ya no era mi problema. A través de redes sociales y comentarios de conocidos me enteré de que intentó rehacer su vida sentimental, pero en cada intento se topaba con alguien que conocía la historia o que la reconocía de las capturas que seguían circulando. Su reputación la seguía a todas partes. Quedó marcada en todas las aplicaciones de citas y en cada círculo social de la ciudad, prácticamente vetada del panorama amoroso local. 3 meses después, yo estaba mejor que nunca. Conocí a Julia, una maestra a quien me presentaron en una reunión de amigos. Ella valora la honestidad y la comunicación directa, no juega con el teléfono ni inventa historias absurdas para justificar dónde está. Hablar con ella es sencillo,
sin máscaras ni complicaciones. Sabe lo que pasó con Antonella y aprecia que haya tenido el valor de enfrentar la verdad, exponerla y no permitir que me siguiera manipulando. Por primera vez en mucho tiempo, siento que mi vida va en la dirección correcta.